Cuando pregunté sobre el compromiso, mi futura nuera se rió. Celebramos la semana pasada, solo los más íntimos. Una semana después me envió un mensaje. Las llaves de tu casa en la playa de 2 millones no entran. ¿Enviaste las equivocadas? Yo respondí, espera, ¿no lo sabías? Pero permíteme contarte cómo llegamos a este punto, porque la historia comenzó mucho antes de ese mensaje que lo cambió todo. Me llamo Carmen, tengo 62 años, y durante los últimos 5 años he sido testigo de cómo mi hijo Alejandro se ha alejado cada vez más de mí. Todo comenzó cuando conoció a Sofía en la universidad donde él terminaba su maestría en administración. Ella era 5 años menor, ambiciosa, con esa seguridad que solo tienen las personas que crecieron sin preocuparse por el dinero. Al principio me pareció encantadora. Era inteligente, hablaba varios idiomas, tenía planes claros para su futuro. Alejandro parecía hipnotizado por ella, y yo me alegraba de verlo tan enamorado. Su padre había muerto cuando él tenía 15 años, y desde entonces habíamos sido solo nosotros dos. Ver a mi hijo feliz era todo lo que yo quería. Los primeros meses fueron normales. Sofía venía a cenar los domingos, ayudaba en la cocina. Me preguntaba por mis plantas del jardín. Pero algo cambió gradualmente. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante. Cuando yo llamaba a Alejandro, él siempre parecía apurado, como si tuviera algo más importante que hacer. Mamá, estoy ocupado con el trabajo. Te llamo después. Se convirtió en su respuesta habitual. Ese después casi nunca llegaba. La primera señal real de que algo estaba mal fue en mi cumpleaños el año pasado. Había organizado una pequeña cena familiar. Nada elaborado. Solo mi hermana Rosa, sus hijos, y por supuesto Alejandro y Sofía. 2 horas antes de la cena, Alejandro me llamó. Mamá, no vamos a poder llegar. Sofía tiene una cena de trabajo muy importante con unos clientes extranjeros. Me quedé callada por un momento, sintiendo como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Una cena de trabajo en mi cumpleaños? Ya sabes cómo son estas cosas del trabajo. Es una oportunidad que no puede desperdiciar. Colgué el teléfono y me senté en la cocina, viendo la mesa que había puesto con tanto cuidado. Rosa llegó y encontró la comida preparada para 8 personas y solo nosotras 3. No dijo nada, pero vi la compasión en sus ojos. Esa noche, mientras recogía los platos que nunca se usaron, me prometí que no volvería a ponerme en esa situación. Pero claro, una madre siempre encuentra excusas para los hijos. Los meses siguientes fueron una serie de cancelaciones de última hora, llamadas cortadas, y una sensación creciente de que estaba siendo dejada de lado. Sofía había comenzado a hacer comentarios sutiles sobre modernizar las tradiciones familiares y no aferrarse al pasado. Cuando yo mencionaba las navidades que solíamos pasar juntos, ella sonreía con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Carmen, entiendo que extrañes esos tiempos, pero Alejandro y yo estamos construyendo nuestras propias tradiciones ahora. La forma en que decía nuestras propias tradiciones me excluía completamente de la ecuación. El golpe final llegó hace 3 semanas. Estaba en el supermercado cuando me encontré con Elena, una amiga de la familia que conoce a Alejandro desde niño. Carmen, qué emocionante lo del compromiso de Alejandro. Debe estar tan feliz. Me quedé helada entre los pasillos de verduras. ¿El compromiso? Elena se dio cuenta inmediatamente de que había metido la pata. Oh, yo. Pensé que ya sabías. Lo vi en Instagram de Sofía. Hay fotos preciosas de la celebración. Esa noche llegué a casa y busqué el perfil de Sofía en redes sociales. Ahí estaban las fotos. Alejandro de rodillas, un anillo brillante, copas de champán, caras sonrientes de amigos que yo ni siquiera conocía. La fecha mostraba que había sido la semana anterior. Mi hijo se había comprometido y yo me había enterado por casualidad en el supermercado. Llamé a Alejandro esa misma noche. Su teléfono sonó y sonó hasta que saltó el buzón de voz. Le envié un mensaje. Felicidades por tu compromiso. Me hubiera gustado enterarme por ti. Su respuesta llegó al día siguiente.
Mamá, quería decírtelo en persona. Ha sido una semana muy loca en el trabajo, pero no hubo llamada, no hubo visita, solo ese mensaje frío y distante. 2 días después decidí ir a su apartamento. Toqué el timbre y Sofía abrió la puerta. Llevaba yoga pants y una blusa cara, el tipo de ropa casual que cuesta más que mi vestido de los domingos. Carmen, qué sorpresa. No me invitó a pasar inmediatamente. Se quedó parada en la puerta como si fuera una vendedora molesta. Vine a felicitar a Alejandro por el compromiso. Su sonrisa se volvió tensa. Ay, sí, el compromiso. Fue algo muy íntimo, solo los más cercanos. ¿Sabes cómo son estas cosas? ¿Los más cercanos? Sí, nuestros amigos más íntimos. Los padres de Sofía, algunas personas especiales. Queríamos mantenerlo pequeño y elegante. Alejandro apareció detrás de ella y por un momento vi algo en sus ojos. ¿Culpa tal vez? Pero Sofía se movió ligeramente, bloqueando parcialmente mi vista hacia él. Mamá, iba a llamarte esta semana. Claro que sí, murmuré. La conversación fue incómoda y breve. Me fui de allí sintiéndome como una extraña en la vida de mi propio hijo. Esa noche, sentada en mi sala viendo las fotos de cuando Alejandro era pequeño, me di cuenta de algo. Había estado permitiendo que esto pasara. Había estado tan preocupada por no ser la suegra entrometida que había dejado que me empujaran completamente fuera de su vida. Pero lo que no sabían es que su madre no era la anciana indefensa que creían que era. Al día siguiente, recibí el mensaje que cambiaría todo. Carmen, necesito las llaves de tu casa en la playa. Las que me diste no funcionan. ¿Enviaste las equivocadas? El mensaje de Sofía sobre las llaves me dejó completamente desconcertada. ¿Cuándo exactamente le había dado llaves de mi casa en la playa? Esa propiedad había sido el sueño de mi difunto esposo Ricardo y mío. Habíamos trabajado años para comprarla, y era mi refugio, el lugar donde iba cuando necesitaba paz. Le respondí, no entiendo. ¿Cuándo te di las llaves de mi casa? Su respuesta llegó inmediatamente. Ay, Carmen, no te hagas. Alejandro me dijo que habíamos hablado sobre usar la casa para algunas celebraciones. Necesitamos planificar la boda y queríamos ver el espacio. Mi sangre se heló. Nunca había tenido esa conversación. Llamé a Alejandro de inmediato. Hijo, ¿por qué Sofía cree que le di las llaves de la casa de la playa? Hubo una pausa larga e incómoda. Mamá, pensamos que no habría problema. Solo queremos verla como posible lugar para la boda. Es perfecta para lo que tenemos en mente. ¿Y cuándo exactamente me consultaron esto? Otra pausa. Bueno, creímos que sería obvio que querrías ayudar con nuestra boda. Esa palabra, obvio, me dolió más de lo que esperaba. Como si mis sentimientos, mi propiedad, mi opinión, fueran algo que podían asumir sin siquiera preguntarme. Alejandro, esa casa no está disponible. ¿Qué quieres decir con que no está disponible? Es tu casa. Exactamente. Es mi casa y yo decido quién la usa y cuándo. Colgué el teléfono con las manos temblando. 20 minutos después, Sofía llamó. Carmen, creo que hubo un malentendido. ¿Podemos hablar en persona? Tal vez pueda pasar esta tarde. Acepté, aunque algo me decía que no iba a ser una conversación agradable. Sofía llegó a las 3 de la tarde, vestida como si fuera a una reunión de negocios importante. Traje sastre, tacones altos, el cabello perfectamente arreglado. Se sentó en mi sala como si fuera su oficina. Carmen, necesitamos hablar sobre el futuro. ¿El futuro? Sí, el futuro de la familia. Alejandro y yo tenemos planes importantes, y creo que es hora de que todos nos adaptemos a la nueva realidad. Su tono era condescendiente, como si me estuviera explicando algo muy complicado a una niña. Alejandro está en una etapa muy importante de su carrera. Está siendo considerado para una promoción que podría llevarlo a gerencia senior. Pero para lograrlo, necesita proyectar la imagen correcta. ¿Y cuál es la imagen correcta? Una familia moderna, sofisticada. Tenemos que pensar en el networking, las cenas corporativas, las conexiones sociales. Me quedé callada, esperando a ver a dónde iba todo esto. Tu casa en la playa sería perfecta para este tipo de eventos. Podríamos organizar cenas para los socios de la empresa, tal vez algunas reuniones informales con clientes importantes. Sería una inversión en el futuro de Alejandro. Ya veo.
¿Y yo qué papel juego en todo esto? Sofía sonrió, pero había algo frío en esa sonrisa. Bueno, naturalmente esperamos que seas parte de todo, pero tal vez sería mejor si consideraras modernizar tu estilo un poco. Hay lugares muy bonitos para personas de tu edad, comunidades donde podrías hacer amigas con intereses similares. Las palabras me golpearon como una bofetada. Personas de tu edad. Comunidades. Estaba sugiriendo que me mudara a un hogar para ancianos. Sofía, tengo 62 años, no 92, y mi casa es mi hogar. Por supuesto, no me malentiendas. Solo digo que tal vez sería bueno para ti tener menos responsabilidades. Una casa tan grande debe ser mucho trabajo de mantener. Se levantó y comenzó a caminar por mi sala, tocando mis cosas como si ya fueran suyas. Esta casa también es muy grande para una sola persona. ¿Has pensado en que podrías venderla y mudarte a algo más práctico? El dinero de la venta podría asegurar tu futuro. Mi futuro está perfectamente asegurado, gracias. Claro, pero piénsalo. Alejandro y yo podríamos vivir aquí, cerca de su trabajo. Y la casa de la playa podría ser nuestro lugar de fin de semana. Sería mantener todo en la familia. Ahí estaba, el plan completo. Querían que yo vendiera mi casa, me mudara a algún lugar más apropiado para mi edad, y les diera la casa de la playa para sus ambiciones sociales. ¿Y esto es algo que Alejandro quiere también? Alejandro quiere lo mejor para todos. Él entiende que a veces hay que hacer sacrificios por el bien de la familia. Interesante perspectiva sobre los sacrificios. Sofía no captó el sarcasmo en mi voz. Me alegra que lo entiendas. Sabía que podríamos llegar a un acuerdo. Eres una mujer inteligente, Carmen. Después de que se fue, me senté en mi cocina con una taza de té, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Esta mujer había venido a mi casa a explicarme cómo iba a reorganizar mi vida para conveniencia de ella y de mi hijo. Esa noche llamé a mi hermana Rosa. No puedo creer lo que me estás contando, dijo Rosa después de que le expliqué la conversación. ¿Alejandro sabe lo que está planeando? No lo sé, pero la forma en que Sofía hablaba, como si ya hubieran discutido todo. Carmen, esa mujer te está manipulando. Y si Alejandro está participando en esto, entonces has criado a un hijo que no reconozco. Rosa tenía razón. El Alejandro que yo había criado jamás habría planeado algo así a mis espaldas, pero el hombre en el que se había convertido parecía ser otra persona completamente. Al día siguiente recibí un mensaje de Alejandro. Mamá, Sofía me dijo que hablaron ayer. Estoy contento de que estén encontrando maneras de trabajar juntas para el futuro. No respondí inmediatamente. En lugar de eso, fui a mi estudio y saqué todos los documentos de mis propiedades. Había algo que necesitaba verificar, algo que había hecho años atrás y que ahora podría ser muy importante. Mientras revisaba los papeles, encontré exactamente lo que estaba buscando. Una sonrisa lenta se extendió por mi cara. Sofía había cometido un error muy grande al subestimar a la anciana, que pensaba que podía manipular. Los documentos que encontré en mi estudio confirmaron lo que recordaba. 3 años después de la muerte de Ricardo, cuando Alejandro cumplió 25 años, había establecido un fideicomiso familiar. En ese momento pensé que era una manera inteligente de proteger nuestro patrimonio y asegurar el futuro de mi hijo. Nunca imaginé que algún día tendría que usarlo como protección contra él. El fideicomiso era muy específico. Yo tenía control total sobre todas las propiedades durante mi vida, y Alejandro solo podría heredar si cumplía ciertas condiciones, incluyendo mantener una relación respetuosa conmigo y demostrar estabilidad emocional y financiera. Guardé los documentos en mi caja fuerte y decidí que era hora de poner las cartas sobre la mesa. Esa tarde, Sofía me envió otro mensaje. Carmen, ¿ya pensaste en lo que hablamos? Me gustaría programar una visita a la casa de la playa esta semana. Le respondí, claro, podemos hablar. ¿Por qué no vienes mañana? Tengo algo importante que mostrarte. Al día siguiente, Sofía llegó con Alejandro. Eso me sorprendió porque había esperado que viniera sola, pero tal vez era mejor así. Podríamos resolver todo de una vez. Se sentaron en mi sala como si fueran a una reunión de negocios. Sofía tenía incluso un cuaderno, como si fuera a tomar notas sobre mis propiedades. «Mamá», comenzó Alejandro. «Sofía me contó sobre su conversación ayer.
Creo que es una gran idea lo que están planeando. ¿Así? ¿Y qué exactamente crees que estamos planeando? Bueno, que nos dejes usar la casa de la playa para eventos relacionados con mi trabajo. Y tal vez considerar algunas opciones de vivienda más cómodas para ti. La forma en que lo dijo, tan casual, como si estuviéramos discutiendo el menú de la cena, me confirmó que Sofía ya le había vendido completamente su versión de los hechos. Alejandro, ¿tú quieres que me mude de mi casa? Él se movió incómodo en su asiento. No se trata de lo que yo quiera, mamá. Se trata de lo que es práctico. Esta casa es muy grande para ti, y mantener 2 propiedades debe ser estresante. ¿Estresante para quién? Sofía intervino antes de que Alejandro pudiera responder. Carmen, no nos malentiendas. Solo queremos lo mejor para todos. Y honestamente, creo que sería liberador para ti no tener tantas responsabilidades. O muy considerada de tu parte preocuparte por mis responsabilidades. Me levanté y fui a mi escritorio, donde había dejado una carpeta preparada. Ya que están tan preocupados por mi bienestar, déjenme mostrarles algo. Saqué una copia del fideicomiso y se la entregué a Alejandro. ¿Qué es esto?, preguntó, hojeando las páginas. Es el fideicomiso que establecí hace años. Tal vez deberías leerlo con cuidado. Alejandro comenzó a leer mientras Sofía trataba de ver por encima de su hombro. Vi el momento exacto en que Alejandro entendió lo que estaba leyendo. Su cara se puso pálida. Mamá, ¿qué significa esto? Significa que yo tengo control total sobre todas las propiedades familiares durante mi vida, incluyendo esta casa y la casa de la playa. Sofía le quitó el documento de las manos y comenzó a leer rápidamente. Esto no puede ser legal, murmuró. Te aseguro que es completamente legal. Lo redactó el mejor abogado especialista en fideicomisos de la ciudad. Sofía siguió leyendo, y vi cómo su expresión cambiaba de confusión a alarma. ¿Qué es esto sobre condiciones para la herencia? Ah, esa parte. Sí, para que Alejandro pueda heredar las propiedades, debe cumplir ciertos requisitos. Estabilidad financiera, que ya cumple. Estabilidad emocional, que últimamente está en duda. Y mantener una relación respetuosa con su madre. Alejandro me miró con los ojos muy abiertos. ¿Una relación respetuosa? Sí, hijo. Eso incluye consultarme antes de hacer planes con mis propiedades, invitarme a eventos familiares importantes como compromisos, y no permitir que su pareja me hable como si fuera una anciana senil que necesita ser manejada. Sofía se levantó bruscamente. Esto es chantaje emocional. No, querida. Esto es protección legal. Hay una gran diferencia. ¿Protección de qué? De personas que piensan que pueden manipular a una viuda de 62 años para apoderarse de su patrimonio. El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Alejandro miraba el documento como si fuera una bomba a punto de explotar. Mamá, dijo finalmente, nunca quisimos lastimarte. ¿Nunca quisieron lastimarme? Alejandro, me enteré de tu compromiso por casualidad en el supermercado. Tu prometida vino a mi casa a explicarme cómo iba a reorganizar mi vida para su conveniencia. Y tú has estado evitando mis llamadas durante meses. Sofía encontró su voz de nuevo. Mira, Carmen, obviamente hay algunos malentendidos aquí. Tal vez podríamos sentarnos como adultos y resolver esto. ¿Como adultos? ¿Te refieres a como la adulta que planea echarme de mi propia casa para mudarse ella? ¿O como la adulta que decide quién es suficientemente íntimo para estar en el compromiso de mi hijo? Alejandro se puso de pie. Creo que todos necesitamos calmarnos. Yo estoy perfectamente calmada, hijo. La pregunta es, ¿tú sabías sobre estos planes de Sofía? Alejandro miró a Sofía, luego a mí, luego al suelo. Habíamos hablado sobre posibilidades futuras. ¿Posibilidades futuras que incluían echarme de mi casa? No exactamente echar. Más bien ayudarte a hacer una transición a algo más apropiado. Ahí estaba. La confirmación de que mi propio hijo había estado planeando deshacerse de mí. Ya veo. ¿Y cuándo exactamente planeaban informarme sobre esta transición? Sofía recuperó su compostura y se dirigió hacia la puerta. Alejandro, creo que deberíamos irnos. Tu madre obviamente necesita tiempo para procesar todo esto. No necesito tiempo para procesar nada, dije firmemente.
Necesito que entiendan que no soy una anciana indefensa que pueden manipular a su antojo. Alejandro se acercó a mí. Mamá, ¿todavía podemos arreglar esto? ¿Arreglar qué exactamente? ¿El hecho de que tu prometida me vea como un obstáculo? ¿O el hecho de que tú has permitido que ella tome control de nuestra relación? Sofía ya estaba en la puerta. Alejandro, vámonos. Pero antes de que pudieran irse, tenía una última cosa que decir. Ah, y sobre las llaves de la casa de la playa que tanto necesitas, Sofía. No te preocupes por ellas. Decidí que la casa ya no está disponible para eventos. ¿Qué quieres decir con que no está disponible? Sonreí por primera vez en días. Quiero decir que acabo de llamar a una empresa de administración de propiedades. La casa será rentada por temporadas a partir del próximo mes. La cara de Sofía se puso roja de ira. No puedes hacer eso. Claro que puedo. Es mi casa. La semana después de esa confrontación fue extrañamente silenciosa. No recibí llamadas de Alejandro ni mensajes de Sofía. Era como si hubieran decidido que el silencio sería su arma contra mí. Pero yo había vivido demasiado para dejarme intimidar por el tratamiento silencioso. El viernes por la mañana, mientras regaba mis plantas en el jardín, mi hermana Rosa llegó sin avisar. Se veía preocupada. Carmen, necesito contarte algo. Ayer me encontré con Alejandro en el centro comercial y estaba con Sofía y otra pareja. Me vio, pero fingió que no me conocía. Carmen, tu propio sobrino me ignoró completamente. Eso me dolió más de lo que esperaba. Alejandro y Rosa siempre habían tenido una buena relación. Ella había sido como una segunda madre para él después de la muerte de Ricardo. ¿Estás segura de que te vio? Completamente segura. Incluso hice contacto visual con él, pero Sofía lo tomó del brazo y lo alejó rápidamente. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en meses. Fui al apartamento de Alejandro sin avisar. Necesitaba tener una conversación con mi hijo, sin la influencia de Sofía. Toqué el timbre varias veces antes de que Alejandro abriera la puerta. Se veía sorprendido y nervioso. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Vine a hablar contigo. ¿Puedo pasar?» Alejandro miró hacia adentro del apartamento, como si estuviera verificando algo. «Sofía no está, si eso es lo que te preocupa». «No me preocupa, pero tal vez es mejor que hablemos solos». Me dejó pasar, pero se quedó de pie cerca de la puerta, como si esperara que la visita fuera muy breve. «Alejandro, ¿por qué ignoraste a Rosa ayer?» Su cara se puso roja. No la ignoré. Solo estaba ocupado. ¿Estabas tan ocupado que no pudiste saludar a tu tía que te crió como a un hijo después de la muerte de tu padre? Mamá, no exageres. Rosa no me crió, ¿no? ¿Quién te recogía de la escuela cuando yo trabajaba hasta tarde? ¿Quién te ayudaba con la tarea de matemáticas porque yo no entendía? ¿Quién se quedó contigo cuando tuviste varicela y yo tuve que ir a trabajar? Alejandro se quedó callado. Sabía que tenía razón. Sofía dice que Rosa siempre ha sido muy entrometida en nuestros asuntos. Sofía dice, ¿y desde cuándo Sofía decide quién forma parte de nuestra familia? No es así, mamá. Entonces, ¿cómo es, Alejandro? Porque desde mi perspectiva, parece que Sofía ha estado tomando muchas decisiones sobre nuestras relaciones familiares. Me senté en el sofá sin que me invitara. Si íbamos a tener esta conversación, la tendríamos completa. Hijo, ¿tú realmente quieres que me mude de mi casa? Alejandro se sentó en la silla frente a mí, pero no me miraba a los ojos. No se trata de lo que yo quiera, se trata de lo que es práctico. Esa es exactamente la respuesta que me diste la semana pasada, pero no me respondiste la pregunta. Mamá, esa casa es muy grande para ti. Alejandro, mírame. Levantó la vista reluctantemente. ¿Tú, mi hijo, quieres que me mude de la casa donde creciste? ¿De la casa que tu padre y yo compramos con tanto esfuerzo? ¿Quieres que deje el jardín que he cuidado durante 20 años? Vi algo en sus ojos, una lucha interna. Yo solo quiero que seas feliz. ¿Y crees que venderme mi casa y mudarme a un apartamento para ancianos me haría feliz? No es un apartamento para ancianos. Sofía encontró algunos lugares muy bonitos, comunidades activas para personas de tu edad. Alejandro, tengo 62 años. Tu padre tenía 64 cuando murió, y nadie lo consideraba un anciano que necesitaba supervisión. Se quedó callado por un momento largo. Sofía dice que es normal que las familias evolucionen.
¿Y tú qué dices? Yo solo quiero que todos nos llevemos bien. Incluso si eso significa que yo renuncie a mi hogar y mi independencia. No respondió. Alejandro, ¿alguna vez te has preguntado por qué no fui invitada a tu compromiso? Ya te expliqué eso. Fue algo pequeño, íntimo. ¿Los padres de Sofía estuvieron ahí? Bueno, sí. ¿Pero qué? ¿No soy lo suficientemente íntima? ¿No soy lo suficientemente importante en tu vida como para estar presente en uno de los momentos más importantes de la tuya? Finalmente me miró directamente. Sofía pensó que sería mejor esperar para hacer algo más grande. ¿Algo más grande? ¿Te refieres a después de que me mudara a mi comunidad activa y ustedes tuvieran la casa de la playa disponible? Alejandro se puso de pie bruscamente. No todo es sobre las casas, mamá. ¿No? Entonces dime, ¿de qué se trata? Porque desde donde yo estoy, parece que se trata exactamente de eso. En ese momento escuché la llave en la puerta. Sofía había llegado. ¿Carmen? ¿Qué haces aquí? Su tono era claramente hostil. Hola, Sofía. Vine a hablar con mi hijo. ¿Sin avisar? Eso es un poco invasivo, ¿no crees? ¿Invasivo? ¿Es invasivo que una madre visite a su hijo? Sofía dejó sus compras en la mesa con más fuerza de la necesaria. Es invasivo cuando vienes a causar problemas. ¿Qué problemas estoy causando exactamente? Carmen, todos sabemos lo que estás haciendo. Estás usando el fideicomiso para manipular a Alejandro. ¿Manipularlo? ¿O proteger mis propiedades de personas que quieren apoderarse de ellas? Nadie quiere apoderarse de nada. Solo estamos tratando de planificar nuestro futuro. Un futuro que aparentemente no me incluye. Sofía se cruzó de brazos. Te incluye, pero en un papel apropiado para tu etapa de vida. ¿Y cuál es el papel apropiado para mi etapa de vida, según tú? Alguien que apoya a su hijo en lugar de obstaculizar su progreso. ¿Obstaculizar su progreso? ¿Cómo exactamente estoy obstaculizando el progreso de Alejandro? Al negarte a adaptarte a los cambios, al aferrarte a propiedades que podrían ser útiles para el crecimiento de nuestra familia. Ahí estaba de nuevo. Nuestra familia. Yo claramente no formaba parte de esa ecuación. Sofía, ¿alguna vez has considerado que tal vez yo no quiero adaptarme a cambios que no benefician a nadie más que a ti? Esto no es sobre mí, es sobre lo que es mejor para todos. ¿Para todos? ¿O para ti y tus ambiciones sociales? La cara de Sofía se puso roja de ira. Al menos yo tengo ambiciones. Al menos no estoy viviendo en el pasado, aferrada a recuerdos muertos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso Alejandro se veía choqueado por lo que acababa de decir su prometida. ¿Recuerdos muertos? Repetí lentamente. Sofía se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, pero ya era tarde. No quise decir. Sí quisiste decir exactamente eso. Me levanté y tomé mi bolso. Alejandro, cuando decidas si prefieres una madre con recuerdos muertos o una prometida que los desprecia, ya sabes dónde encontrarme. Después de salir del apartamento de Alejandro, conduje directo a casa sintiéndome como si hubiera recibido una bofetada. Las palabras de Sofía sobre recuerdos muertos me resonaban en la cabeza. Esa mujer había mostrado finalmente su verdadera cara, y me dolía admitir que mi hijo había presenciado todo sin decir una palabra en mi defensa. Esa noche no pude dormir. A las 2 de la mañana, decidí levantarme y preparar té. Mientras esperaba que hirviera el agua, mi teléfono sonó. Era Alejandro. Mamá, siento mucho lo que pasó hoy. ¿Lo sientes? ¿O sientes que te hayan descubierto? Sofía no quiso decir eso sobre papá. Alejandro, ella dijo exactamente lo que quiso decir, y tú te quedaste callado. Hubo una pausa larga. Estoy confundido, mamá. No sé qué hacer. ¿Confundido sobre qué? ¿Sobre si está bien que tu prometida insulte la memoria de tu padre? ¿O sobre si debería defenderte cuando alguien me falta el respeto? No es tan simple. Sí lo es, hijo. Es muy simple. O respetas a tu madre o no. O permites que otros me falten el respeto o no. Sofía está bajo mucha presión con la boda. ¿Y eso justifica su comportamiento? No respondió. Alejandro, déjame preguntarte algo. ¿Eres feliz? ¿Qué quieres decir? Exactamente eso. ¿Eres feliz con tu vida actual? ¿Con las decisiones que estás tomando? Otra pausa larga. Yo, sí, creo que sí. No sonaste muy convincente. Mamá, estoy tratando de hacer lo correcto para todos. ¿Para todos?
O para Sofía. Colgó sin responder. Los siguientes días pasaron sin contacto, pero el miércoles por la tarde, Rosa llegó a mi casa muy alterada. Carmen, tienes que escuchar esto. Se sentó en mi cocina y me contó que había estado en el salón de belleza, donde varias de las amigas de Sofía se hacían el cabello. Estaba bajo el secador cuando llegó una de sus amigas. No me vio porque estaba de espaldas, pero la escuché perfectamente. ¿Qué escuchaste? Estaba hablando por teléfono con alguien, probablemente Sofía. Decía cosas como, ya era hora de que se deshicieran de la suegra, y qué inteligente eres por conseguir que se mude antes de la boda. Mi estómago se revolvió. ¿Qué más dijo? Algo sobre que una vez que tuvieran las propiedades, podrían manejar a Alejandro más fácilmente. Carmen, están planeando aislarte completamente. Esa misma tarde recibí una llamada inesperada. Era Alejandro, pero sonaba diferente, nervioso. Mamá, ¿puedes venir al apartamento? Necesito hablar contigo urgentemente. ¿Está Sofía ahí? No. Está en el trabajo. Por favor, ven. Llegué al apartamento y encontré a Alejandro sentado en la mesa del comedor con una pila de papeles frente a él. ¿Qué es todo esto? Encontré estas cosas en el estudio de Sofía. Me acerqué y vi lo que parecían ser cotizaciones de bienes raíces, folletos de propiedades en venta, y algo que me heló la sangre, un documento con el título Plan de Transición, Carmen Herrera. ¿Qué es esto? Alejandro se veía avergonzado. Parece ser un plan detallado sobre cómo convencerte de mudarte. Tomé el documento y comencé a leer. Era increíblemente detallado. Incluía estrategias psicológicas como hacer que se sienta como una carga, enfatizar los beneficios de la independencia y usar la culpa familiar como motivación. Alejandro, ¿cuánto sabías de esto? Yo. Sofía me había mencionado algunas ideas, pero no sabía que había escrito todo esto. Seguí leyendo y encontré algo aún peor. Una timeline que mostraba fechas específicas. Marzo, introducir la idea de mudanza. Abril, mostrar opciones de vivienda. Mayo, crear presión familiar. Junio, ultimátum gentil. Estamos en mayo, murmuré. Sí, ¿y el ultimátum gentil? Alejandro no respondió, pero vi en su cara que sabía exactamente cuál era el plan. ¿Cuándo planeaban dármelo? Mamá, ¿cuándo, Alejandro? La próxima semana. Íbamos a hacer una cena familiar y... No pude terminar de escuchar. Me senté pesadamente en una silla. Una cena familiar. ¡Qué ironía! Seguí revisando los papeles y encontré algo más. Una lista de beneficios de mi mudanza, que incluía acceso completo a la casa de la playa y eliminación de la interferencia materna en las decisiones de la pareja. Interferencia materna, leí en voz alta. Mamá, yo nunca dije eso, pero no lo contradijiste. Alejandro se levantó y comenzó a caminar por la sala. No sé qué pensar. Cuando Sofía habla de estas cosas, suena tan lógico, tan razonable. Dice que es por el bien de todos. ¿Y qué piensas tú? No lo que dice Sofía, sino tú. Se detuvo y me miró. Pienso que he sido un idiota. ¿Por qué? Porque he estado tan enfocado en hacer feliz a Sofía que olvidé preguntarme si estaba haciendo lo correcto contigo. Era la primera vez en meses que escuchaba a mi hijo hablar con su propia voz, no repitiendo las ideas de Sofía. Alejandro, ¿alguna vez te has preguntado por qué Sofía está tan determinada a alejarme? A ella dice que quiere que tengamos nuestro propio espacio como pareja. ¿Y crees que yo he impedido eso? No, no realmente. Entonces, ¿por qué crees que realmente quiere que me vaya? Alejandro se sentó de nuevo. Porque las propiedades valen mucho dinero. Ahí estaba. Finalmente lo había dicho. ¿Y eso te parece bien? No, no me parece bien nada de esto. En ese momento escuchamos la llave en la puerta. Sofía había llegado temprano. «Carmen, ¿qué haces aquí otra vez?» Su voz tenía un tono de irritación que ya no se molestaba en ocultar. «Hola, Sofía. Alejandro me estaba mostrando algunos documentos muy interesantes». La vi palidecer cuando notó los papeles esparcidos sobre la mesa. «Alejandro, ¿qué estás haciendo con mis cosas del trabajo?» ¿Trabajo? ¿Planificar cómo manipular a mi madre es parte de tu trabajo? Sofía se acercó rápidamente a la mesa y comenzó a recoger los papeles. Esos son documentos privados. Documentos privados sobre mi vida, dije firmemente. Carmen,
No entiendes el contexto. ¿El contexto? ¿Cuál es el contexto de eliminación de la interferencia materna? Sofía se quedó callada por un momento. Luego su expresión cambió completamente. La máscara de la nuera considerada desapareció. ¿Sabes qué? Estoy cansada de fingir. Sí, quiero que te mudes. Sí, creo que eres una interferencia. Y sí, creo que Alejandro estará mejor sin tu constante necesidad de atención. Alejandro se puso de pie abruptamente. Sofía, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo la verdad. Tu madre es una manipuladora que usa la culpa para controlarte, y estas propiedades son una forma de mantenerte atado a ella. Estas propiedades son mi herencia familiar, son cadenas, Alejandro. Y mientras sigas permitiendo que tu madre las use para controlarte, nunca seremos realmente libres. Ahí estaba, toda la verdad finalmente expuesta. El silencio después de las palabras de Sofía fue ensordecedor. Alejandro la miraba como si fuera la primera vez que la veía realmente. Yo me quedé sentada, sintiéndome extrañamente calmada después de escuchar finalmente toda la verdad. ¿Cadenas? Repitió Alejandro lentamente. ¿Mi herencia familiar son cadenas? Sofía se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, pero ya no había vuelta atrás. Alejandro, no quise decirlo así. Solo pienso que... No, la interrumpió. Dijiste exactamente lo que pensabas, y ahora entiendo muchas cosas. Se volvió hacia mí. Mamá, ¿puedes darnos un momento? Por supuesto. Salí al balcón del apartamento, pero podía escuchar las voces elevadas desde adentro. No quería escuchar los detalles, pero era imposible no darse cuenta de que era una discusión seria. Después de 20 minutos, Alejandro salió al balcón. Se veía agotado, pero más claro de lo que lo había visto en meses. Se acabó, dijo simplemente. ¿El qué se acabó? El compromiso. Todo. Me acerqué a él y puse mi mano en su hombro. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Mamá, he sido un idiota completo. Alejandro, no, déjame decirlo. He pasado los últimos años permitiendo que alguien más tome decisiones sobre mi vida, sobre nuestra relación, sobre nuestra familia, y casi pierdo a la persona más importante en mi vida por eso. Adentro, Sofía estaba guardando sus cosas con mucho ruido. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora voy a tratar de arreglar todo el daño que he causado. Sofía salió al balcón con una maleta en la mano. Alejandro, espero que te des cuenta de lo que estás haciendo. Estás eligiendo a una mujer manipuladora sobre tu futuro. Estoy eligiendo a mi madre sobre alguien que me ha estado manipulando durante años. Esto es un error. Tu madre te va a controlar por el resto de tu vida. Mi madre me crió sola después de la muerte de mi padre. Trabajó 2 empleos para pagarme la universidad. Me apoyó en cada decisión que tomé, incluso cuando no estaba de acuerdo. ¿Sabes lo que es manipulación? Es hacer que alguien crea que las personas que lo aman son sus enemigos. Sofía me miró con desprecio. Esto no ha terminado, Carmen. Alejandro va a darse cuenta de su error. Tal vez, respondí calmadamente, pero será su decisión. Después de que Sofía se fue, Alejandro y yo nos sentamos en su sala en silencio por un rato. ¿Cómo no me di cuenta? Preguntó finalmente. Porque ella era muy inteligente, y porque tú querías creer que había encontrado el amor. Pero las señales estaban ahí. Sí, estaban. Pero el amor nos hace ciegos a veces. Te lastimé mucho. Sí, me lastimaste. Pero estás aquí ahora. ¿Puedes perdonarme? Alejandro, eres mi hijo. Ya te perdoné antes de que me lo pidieras. Los siguientes días fueron de ajustes. Alejandro canceló la boda, lo cual no fue fácil. Tuvo que explicar la situación a amigos y familiares, devolver regalos, cancelar contratos. Sofía había hecho todo lo posible para complicar el proceso, pero él se mantuvo firme en su decisión. Una semana después, estábamos sentados en mi cocina desayunando como solíamos hacer cuando él era joven. Mamá, sobre el fideicomiso, ¿qué pasa con él? ¿Realmente incluye todas esas condiciones sobre respeto y relación familiar? Sonreí. Alejandro, ¿alguna vez te he mentido? No. Entonces, ¿por qué crees que empezaría ahora? Se rió, la primera risa genuina que le había escuchado en meses. Tienes razón,
pero quiero que sepas que no quiero las propiedades por obligación. Las quiero porque representan nuestra familia, nuestra historia. Lo sé, hijo. ¿De verdad rentas la casa de la playa? No, eso fue un bluff, pero funcionó, ¿no? Se rió más fuerte. Mamá, me asustaste. Era la intención. Ese fin de semana fuimos juntos a la casa de la playa. Hacía meses que no íbamos, y me di cuenta de cuánto había extrañado esos momentos con mi hijo. Mientras caminábamos por la orilla del mar, Alejandro me dijo: Sofía tenía razón en una cosa. ¿En qué? Esta casa es perfecta para eventos familiares. ¿Ah, sí? Sí. Estaba pensando que podríamos hacer una reunión familiar aquí. Invitar a Rosa, a sus hijos, a algunos viejos amigos. Celebrar que somos una familia otra vez. Me parece una idea perfecta. Y mamá, quiero que sepas algo más. ¿Qué? Si alguna vez en el futuro conozco a alguien especial, va a tener que entender desde el principio que tú eres parte de mi vida. No negociable. No tienes que decir eso, Alejandro. Sí tengo que decirlo, porque es verdad. 3 meses después, organizamos esa reunión familiar en la casa de la playa. Rosa vino con sus hijos, algunos viejos amigos de Ricardo y míos, vecinos que conocían a Alejandro desde pequeño. Fue exactamente el tipo de celebración que Sofía habría odiado, ruidosa, caótica, llena de amor genuino. Mientras veía a Alejandro contando historias de su infancia a los niños más pequeños, me di cuenta de que había recuperado a mi hijo. No solo físicamente, sino emocionalmente. Era otra vez el hombre bondadoso y reflexivo que había criado. Rosa se acercó a mí mientras yo estaba en la cocina preparando más café. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Libre, respondí sin dudar. ¿Libre? Sí. Durante años me preocupé por ser la suegra perfecta, por no interferir, por no ser una carga. Me hice tan pequeña tratando de encajar en la vida que Sofía había planeado para nosotros, que casi pierdo mi propia identidad. ¿Y ahora? Ahora sé que no tengo que disculparme por existir. No tengo que hacer concesiones sobre mi dignidad para mantener la paz. Y definitivamente no tengo que regalar mi patrimonio para comprar el amor de mi hijo. ¿Crees que Alejandro aprendió la lección? Miré hacia la sala donde Alejandro estaba ayudando a limpiar después de la cena, riendo con sus primos, siendo el hombre que siempre había sido en el fondo. Creo que ambos aprendimos. Esa noche, después de que todos se fueron, Alejandro y yo nos sentamos en el porche de la casa de la playa viendo las estrellas. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, me dijo. ¿Qué? Sofía quería tanto controlar nuestra relación que terminó destruyéndola completamente. Si hubiera sido paciente, si hubiera sido respetuosa contigo, probablemente habrías terminado adorándola. Probablemente. En cambio, mostró su verdadera naturaleza y lo perdió todo. No todo, le dije. Aprendió algo valioso sobre sí misma, y tú también. ¿Qué aprendí? Que el amor real no requiere que sacrifiques a las personas que ya amas. Requiere que expandas tu círculo, no que lo reduzcas. Alejandro asintió. La próxima vez sabré reconocer la diferencia. La próxima vez, le dije, confía en tu instinto. Y confía en que tu madre siempre va a estar aquí para ti, no como una cadena, sino como un puerto seguro. Mientras las olas rompían suavemente en la orilla, me di cuenta de que había ganado algo más valioso que cualquier propiedad. Había recuperado mi dignidad, mi relación con mi hijo, y la certeza de que nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir como si no mereciera respeto. A veces, la mejor venganza no es hacer daño a quienes te lastimaron, sino simplemente negarse a seguir siendo lastimada. Y eso, al final, fue exactamente lo que hice.